tengo un resumen de noticias. Banco Base, impulsando el crecimiento empresarial, presenta. Resumen en imágenes. El nuevo gobierno federal y las tres principales fuerzas políticas firmaron el Pacto por México en el primer día de gestión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, quien atestiguó el acto en el Alcázar del Castillo de Chapultepec ante gobernadores, coordinadores parlamentarios y dirigentes del PRI, PAN y PRD. Señoras y señores, la firma del Pacto por México demuestra que los mexicanos sí podemos ponernos de acuerdo. Es prueba inequívoca de que con voluntad política y visión compartida de futuro, la transformación de nuestro país será posible. El acuerdo político, económico y social tiene metas precisas y plazos concretos y es inédito, pues por primera vez no surge en el contexto de una emergencia nacional, sino de la voluntad de transformar al país, según dice Peña Nieto. Se logra un acuerdo que no surge de la necesidad de enfrentar una emergencia, sino de la voluntad explícita de transformar al país. Una gran muestra de madurez y seriedad política. El acuerdo político, económico y social tiene metas precisas, plazos, y yo pienso que podrá ser algo muy aprovechable para el país. Enhorabuena por ello, enhorabuena por el momento y sobre todo por conservar el paso de lo que parece una buena intención. El Pacto por México tiene 5 puntos fundamentales: sociedad de derechos y libertades, crecimiento económico, empleo y competitividad, seguridad y justicia, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción y gobernabilidad democrática. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, recibió un nutrido aplauso al asegurar que su partido está dispuesto a ser una izquierda responsable, no le apuesta al desastre, no quiere la violencia, que no acepta y de ninguna manera avala. Y a nosotros, especialmente como el partido más importante de la izquierda, nos dicen que estamos entregando nuestro capital político y que nos estamos desdibujando como izquierda, que estamos perdiendo el perfil de fuerza de izquierda. Yo quiero aquí refrendar ante este evento tan importante, en este sitio tan lleno de historia, que sabemos que es un riesgo, sí, pero que vale la pena asumirlo. Son de esos riesgos que vale la pena tomarlos de frente y en nuestras manos. El panista Gustavo Enrique Madero subraya que este pacto no cancela diferencias, ni mucho menos obliga a los partidos políticos a dejar de ser un contrapeso gubernamental. El pacto no cancela nuestras diferencias, no condiciona nuestro ejercicio crítico y nuestro deber de ser contrapeso y equilibrio frente al nuevo gobierno. La presidenta en funciones del PRI, que es Cristina Díaz, aseguró que el Pacto por México será un gran facilitador en el tránsito de los acuerdos en el Congreso de la Unión sobre la base del entendimiento con pleno respeto a la pluralidad. La coalición de las ideas y de metas en común para todos los mexicanos. Un nuevo pacto para cambiar del rumbo a México, pero con proyecto y con ideas. Por otro lado, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, adelantó que en 2013 se presentará ante el Congreso de la Unión una iniciativa para una reforma hacendaria que deberá tener el consenso de todos los actores políticos y sociales para que esta pueda ser exitosa. El Pacto por México propone diversas reformas en materia de competencia económica, telecomunicaciones, energética y hacendaria a fin de impulsar el crecimiento, un crecimiento que nos hace mucha falta, por arriba del 5% del Producto Interno Bruto, sobre todo para crear empleos, ¿no? Ese es el tema, la creación de empleos para nuestros muchachos, para los, ¿cómo le puedo decir? Un joven que estudie, que se aviente la prepa, la carrera, la maestría y después se tengan que ir a Estados Unidos a trabajar. Eso es lo que no se vale. El Pacto por México
propone esta idea de crecer por arriba del 5% y creo todos debemos de abrazar la idea. El sector radical del PRD se apresuró a descalificar la firma de su dirigente. A través de su correo personal, Alejandro Sánchez Camacho, secretario general del partido, advierte que la suscripción del acuerdo por Jesús Zambrano fue a título personal al no contar con el aval de ninguna de las instancias de la dirección de su partido político, y esto ya es un problema. Por la mañana, en su primer acto oficial, Peña Nieto entregó el Premio Nacional del Deporte 2012 a los integrantes de la selección de fútbol sub-23, a su entrenador Luis Fernando Tena, a la arquera Aida Román, al paralímpico Gustavo Sánchez, a la taekwondoína Rosario Espinosa, al entrenador Nelson Vargas. Un abrazo, Nelson. Peña Nieto anunció que su gobierno buscará impulsar la actividad física en escuelas para canalizar el talento deportivo de niños y jóvenes, dijo. Así como ustedes se entrenan para ser mejores, México debe prepararse para una nueva etapa de éxito y desarrollo. Esto implica aprovechar todo lo bueno que hemos logrado como país, pero también mejorar y transformar lo que no funciona, lo que no sirve adecuadamente, y que eso es justamente en lo que queremos incidir. Cambiar para transformar al país, para hacerlo mejor. A las 4 de la tarde se definirá la situación jurídica de los 85 adultos detenidos durante los violentos desmanes de el sábado en torno a San Lázaro, al vencer el plazo constitucional, mientras 11 menores fueron canalizados a la Fiscalía Central para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, según informa el procurador capitalino Jesús Rodríguez Almeida. 5 de los detenidos tienen antecedentes penales, además de que hay un rumano metido en la bronca, el sábado, un rumano que participaba en estos actos vandálicos. En conferencia de prensa, el procurador del distrito dijo que todo indica que este grupo actuó bajo un plan, bueno, les llamó anarquistas. Yo no quiero calificar, y le voy a decir al rato lo que pienso, bajo un plan específico premeditado debido a los objetos que portaban, incluyendo, por ejemplo, una granada de fragmentación. Derivado de todos los objetos, instrumentos que se utilizaron para realizar estos actos, los cilindros de gas para prender fuego, la granada de fragmentación y los diversos bombas molotov que tenemos aseguradas porque puso la policía, pues claramente señalan que hubo una premeditación, o sea que había un plan específico para realizar actos violentos y atacar la paz pública de la ciudad. ¿Usted sabe quién los encabezaba, doctor? Hasta ese momento no. En esto coincide quien ya a partir del sábado es el encargado de la Policía Federal, que es Manuel Mondragón y Calv. Y antes de entrar al tema, le quiero decir a usted, se lo digo con convicción, hay el temor de que cuando la Secretaría de Seguridad Pública Federal se inserte en gobernación, se convertirá la secretaría toda, o bueno, ya su secretaría entonces, en una especie de instrumento político policíaco. Y le quiero decir una cosa, mientras esté ahí Manuel Mondragón y Calv, estoy seguro que no será instrumento político, porque el señor es un hombre probo, que estoy seguro no se prestaría a un juego así, y hablo por él, no por nadie más, por él, porque lo conozco y porque se lo puedo decir, porque si a mí me tranquiliza el dato, habrá gente que a lo mejor le pase lo mismo. La Agencia 50 del Ministerio Público se encuentra fuertemente resguardada por policías preventivos y ministeriales, mientras al exterior hay familiares y algunos grupos de apoyo a los detenidos de aquellos movimientos del pasado sábado. 4 presuntos involucrados en los hechos violentos permanecen hospitalizados. Un hombre de 61 años que fue alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno que le provocó una exposición de la masa encefálica, que ese fue el que fue determinado como muerto, que no estaba, que de hecho está grave, pero no ha muerto. 2 por explosión de petardos, y el estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, José Uriel Sandoval, quien perdió el ojo derecho y sufrió fractura de nariz y pómulo.
Pero también resultaron seriamente heridos 12 policías federales y 4 capitalinos, algunos de ellos con fracturas diversas y quemaduras de segundo y tercer grado. Los desmanes iniciaron desde poco después de las 7 de la mañana frente al Palacio Legislativo el sábado y luego se extendieron por varias calles del primer cuadro de la ciudad. Muchos de los manifestantes dañaron fachadas de comercios, incendiaron una motocicleta, derribaron vallas metálicas, grafitearon el recientemente remodelado hemiciclo a Juárez, que duró 4 días limpio, 4 días limpio, además de que arrancaron nuevas baldosas para utilizarlas como proyectiles. Obviamente estaban mal puestas las baldosas, si no las hubieran podido sacar, pero en fin, es otra cosa. Integrantes del movimiento Yo Soy 132, de Morena, del PRD, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y otros, realizaron movilizaciones en una decena de ciudades en el país, sin mayores incidentes, salvo lo ocurrido en los alrededores de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Mire, yo estuve ahí la semana pasada presentando el primer libro de gran venta de Francisco Martín Moreno, de México Negro, ¿no? Quiero decirle que había muchísimos jóvenes, era una cosa, calculan que cuando estuvimos ahí presentes, había aproximadamente en la Expo Guadalajara unas 70,000 personas, 70,000, y se lo digo porque lo vi, ahí estaba yo. Era una cosa impresionante de juventud, ávida de leer, que me encantó. Claro, dentro de esa avidez, pues hay de todo, ¿no? Y entonces se juntó un grupo de chamacos que quisieron hacer una revuelta por el tema de Yo Soy 132, etcétera, y pues la cargaron ahí en la Expo Guadalajara. Hubo manifestaciones en el edificio del PRI del Estado, en las instalaciones de Televisa Guadalajara, que fueron atacadas a pedradas. 4 policías resultaron lesionados, 25 más personas detenidas. En Sonora, integrantes del supuesto grupo del movimiento anarquista revolucionario San Luisino lanzaron cócteles Molotov la madrugada del domingo a la sede del PRI en el municipio de San Luis Río Colorado, provocando daños totales en la planta baja. 2 jóvenes fueron detenidos. Andrés Manuel López Obrador le queda una tarea muy difícil. Estoy seguro que Andrés Manuel es un hombre que quiere cambiar al país. No lo dudo. El problema es cómo, Andrés Manuel. El problema es cómo. Porque por un lado empuja a la anarquía y por el otro lado la reprueba, ¿no? Es un doble lenguaje. López Obrador condena los actos violentos, pero asegura que no había razón para agredir a los manifestantes. En el mitin que encabezó en el Ángel de la Independencia el sábado, reiteró su desconocimiento al presidente Peña Nieto y exigió la renuncia de el secretario de Gobernación y del secretario de Seguridad Pública Federal. Estos actos de protesta tienen un triple significado. Expresan nuestra legítima decisión de desconocer al gobierno surgido del fraude electoral. Son a la vez una convocatoria a seguir despertando conciencias, a proseguir en la organización y en la defensa del pueblo y de la nación. La Iglesia Católica llamó a la unidad en torno al nuevo presidente, dejando de lado la división y el encono para trabajar por el bien del país. En la homilía de ayer, en la catedral, el arzobispo Norberto Rivera pidió dar un voto de confianza a las nuevas autoridades federales y locales, dijo. Necesitamos esperanzas humanas, esperanzas que no nos defrauden. Así estamos comenzando un nuevo sexenio a nivel federal. Somos muchos los que esperamos tiempos mejores. A nivel de nuestro querido Distrito Federal también hay muchas esperanzas. La esperanza cristiana es activa, no es como la de aquel que sentado está esperando que pase el autobús, sino la esperanza es la de aquel que se compromete y colabora para que las cosas pasen. En el municipio de Asientos, esto en Aguascalientes,
resultó acribillado el director de Seguridad Pública Municipal, Alberto Silva, en un ataque por 4 sujetos fuertemente armados a la comandancia, esto en la madrugada del domingo. El vigilante resultó lesionado y los 5 elementos de guardia fueron sometidos y encerrados en una celda. Los agresores vaciaron la armería y se llevaron una camioneta propiedad de uno de los agentes. En Morelos, una escolta del subdirector de la Policía Vial de Cuernavaca resultó herido en un ataque a tiros al vehículo del jefe policíaco, quien no estaba a bordo. En Acapulco, un catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero, que había sido secuestrado la semana pasada, fue hallado muerto en la colonia Antorcha Revolucionaria, a pesar de que su familia había pagado por el rescate exigido. En otras cosas, 3 trabajadores resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, por una explosión en una planta criogénica del complejo procesador de gas de Pemex en Poza Rica, en Veracruz, inaugurada apenas el pasado 25 de noviembre. Los obreros resultaron con quemaduras tras la fuga de vapor registrada en el cabezal de una línea de vapor de alta densidad. La explosión de un polvorín en la comunidad de Jáuregui, esto en Celaya, dejó un muerto y 11 personas heridas, 7 de ellas graves. Se realizan indagatorias para determinar la causa de la explosión, pero se presume un mal manejo de pólvora. En el ámbito internacional, la posibilidad de un acuerdo que impida el Fiscal Cliff en Estados Unidos está lejos de disiparse, luego de que la Casa Blanca y los republicanos reiteran posiciones encontradas para una salida. El secretario del Tesoro norteamericano dice que cualquier acuerdo deberá extender el recorte de impuestos para la clase media y la eliminación del beneficio de esta para quienes ganen más de $250,000 al año. En diversos programas de televisión, Timothy Geithner señala que la pelota está en terreno republicano al insistir que la propuesta de recortes presentada por el presidente Obama responde a los retos de corto y mediano plazo. Mientras, los republicanos insisten que cualquier solución para evitar el precipicio fiscal y reducir el déficit presupuestal deberá darse a través de mayores recortes, reformas a los programas de asistencia, pero no con alzas de impuestos. El líder de los republicanos en el Congreso, John Boehner, fustigó a la Casa Blanca al insistir que las negociaciones con Geithner y otros funcionarios han sido una pérdida de tiempo, dice, debido a lo irreal de la propuesta del gobierno. Estados Unidos enviará a cientos de nuevos espías al extranjero en un esfuerzo por ampliar su red de inteligencia a través de la expansión de la Agencia de Inteligencia de Defensa, según revela The Washington Post. El diario señala que la decisión tomada por el Pentágono forma parte de la transformación de las agencias de defensa estadounidense con motivo de la reciente salida de Irak y la prevista conclusión de su presencia en Afganistán a finales del 2014. Los nuevos funcionarios de inteligencia de Estados Unidos se enfocarán en las crecientes amenazas procedentes de otras partes del mundo, como los grupos islámicos en África, los programas nucleares de Corea del Norte e Irán y la modernización militar de China. Aunque serán entrenados por la CIA, sus misiones serán asignadas directamente por el Departamento de la Defensa y se espera que asciendan a unos 1,600 espías repartidos por todo el mundo. Una especie de James Bonds por todos lados, ¿no? Pero no ingleses, sino gringuitos. Fíjense, esto lo llegó a decir, primero que nadie, lo dijo el presidente Clinton cuando vino el primer atentado en contra de las Torres Gemelas, que no pasó nada, ¿se acuerdan en el sótano? Ahí dijo, tenemos que expandir nuestra red de espías a nivel internacional para darnos cuenta de lo que pasa. De ahí no se hizo nada, vino la época de Bush y ¡pum! Vale. En Japón mueren 9 personas luego de colapsar el túnel de una autopista que dejó atrapados a varios vehículos y provocó un incendio. Los cuerpos fueron hallados en 3 vehículos aplastados por placas de concreto en un túnel que se llama Sasago. Es clásico este túnel, ubicado a 80 kilómetros al oeste de Tokio. Es una carretera que fue inaugurada ya en el 77, una carretera vieja, pero de esas carreteras de mucho uso y muy reconocida. Entre los muertos se encuentra el conductor de un camión que logró pedir ayuda por su celular luego del accidente, que genera serias interrogantes sobre cómo pudo colapsarse este túnel de manera tan súbita y catastrófica. La empresa Central Nippon Expressway y
Y Tatetsu Kenako, que opera la estructura, expresó su pesar por el desplome del túnel, mientras la policía inició una investigación por posible negligencia. Se trata de uno de los accidentes más graves de este tipo en el Japón, en más de 15 años, luego de lo ocurrido en febrero del 96 en Hokkaido, cuando un túnel se derrumbó causando 20 muertos al sepultar un autobús y un vehículo de estos todoterreno. Corea del Norte realizará su segundo lanzamiento de un cohete de largo alcance este año entre el 10 y el 22 de diciembre, en una muestra de poderío del líder Kim Jong-un a un año de la muerte de su padre, Kim Jong-il. El anuncio fue tachado de provocación por Corea del Sur y por los Estados Unidos. En Washington, la portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Victoria Nuland, calificó el plan norcoreano como una amenaza a la región Asia-Pacífico que violaría resoluciones que la ONU impuso sobre Pyongyang luego de las pruebas de misiles anteriores. De acuerdo con informaciones de Pyongyang, la segunda versión del satélite Hwangmyeong-song 3 de observación terrestre será lanzada desde el Centro Espacial de Sohae, ubicado en el condado de Cholsan, en la provincia norcoreana de Pyongyang Norte. Para la puesta en órbita se utilizará un cohete portador tipo UNA-3 que partirá entre el 10 y el 22 de este mes, más o menos entre las 22 horas Greenwich y las 3 horas también del mismo referente. El presidente palestino Mahmoud Abbas regresó como héroe a la ciudad de Ramallah luego de lograr la aceptación de Palestina como Estado observador de la ONU, similar al estatus que tiene, por ejemplo, el Estado Vaticano. Ahora ya somos un Estado. La fecha, 29 de noviembre, se considera un momento crítico en la historia palestina, subraya Mahmoud Abbas, en medio de aplausos y vítores de la multitud que se congregó fuera de la oficina para celebrar. En tanto, el Consejo de Ministros de Israel aprobó por unanimidad una resolución en la que rechaza de manera total la decisión de las Naciones Unidas de conceder a Palestina el estatus de Estado observador. En su habitual reunión semanal, el gabinete israelí consideró que la resolución de la ONU no cambia en nada el estado de las zonas en litigio, ya que el pueblo judío tiene derechos naturales, históricos y jurídicos sobre Jerusalén. El Papa Benedicto instó a los gobiernos del mundo a garantizar la protección de las personas con discapacidad, hoy en este día que es para ello, y promover su participación en la sociedad con motivo del Día Internacional de los Derechos de los Discapacitados, que se conmemora, como le digo, hoy. Toda persona, aún con sus límites físicos y mentales, incluso graves, tiene siempre un valor inestimable y como tal debe de ser considerada, dice el pontífice, ante miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro, que por cierto creo es algo que debemos de reflexionar. En México somos muy dados a ver a una persona con discapacidad y hacerla a un lado, y eso no lo podemos permitir como una sociedad subsidiaria y solidaria. En Madrid, miles de personas protestaron por los recortes gubernamentales que afectan a la población con discapacidades. Los manifestantes, muchos de ellos en sillas de ruedas o acompañados por perros guía, denunciaron que la crisis económica en España ha generado el cierre de centros de ayuda y el despido de cientos de trabajadores sociales. El Comité de Personas con Discapacidad, que representa a 4 millones de discapacitados en España, dice que ellos también se enfrentan a un incremento del 40% en el costo de medicinas, así como servicios de rehabilitación y apoyo. En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con miras a fomentar una mayor integración en la sociedad para las personas con esta condición. Banco Base, con más de 25 años de impulso, presentó Resumen en imágenes.